Esa chica tiene que entender cuál es su sitio antes de que sea muy tarde, murmuró la señora García, presidenta de la Asociación de Residentes por teléfono. Al otro extremo de la línea, el concejal Rodríguez asentía con cada una de las venenosas palabras sobre la situación inadmisible que había sucedido en la plaza. En ese instante, la pequeña Sofía, de apenas 9 años, jugaba tranquilamente en su cuarto, sin sospechar que su simple acto de generosidad del día anterior había desencadenado una tempestad de odio racial disfrazada de preocupación por la seguridad del vecindario. 24 horas atrás, todo había empezado de una forma aparentemente simple. Sofía caminaba por la plaza cuando observó a un hombre aparentemente indigente, sentado solo en un banco. Sus prendas estaban manchadas, llevaba el cabello despeinado y sujetaba un cartel pidiendo limosna. Sin vacilar, la pequeña se aproximó y le entregó su bocadillo de mantequilla de cacahuete. «Gracias. Pequeña», dijo el hombre con sus ojos verdes brillando con una gratitud que parecía desproporcionada para un simple tentempié. «¿Cómo te llamas, Sofía?», contestó ella con una sonrisa luminosa. «Mi mamá dice que debemos auxiliar a los que lo requieren». Lo que Sofía no percibió fue que la señora López, la vecina entrometida del edificio contiguo, fotografió toda la situación desde su balcón. En cuestión de instantes, la imagen se distribuyó en el grupo de Telegram del complejo con la descripción: «Observen a qué clase de gente le está enseñando esta familia a acercarse a la niña». La madre de Sofía, Carmen, trabajaba como doctora en 2 clínicas para sostener a la familia ella sola. Cuando regresó a casa esa tarde, encontró 8 mensajes en su celular y una nota intimidante bajo la puerta. «Controle a su hija o lo haremos nosotras por usted». Carmen sintió un escalofrío recorriendo su columna vertebral. Ella reconocía esa caligrafía. Era de la señora García, la misma mujer que había intentado evitar su traslado a ese barrio de clase media 2 años antes. Pero lo que ni Carmen, ni Sofía, ni los vecinos racistas sospechaban era que ese mendigo, sucio y aparentemente frágil, había registrado cada detalle de aquella humillación social. Y detrás de esos ojos verdes, que parecían tan agradecidos, había una mente estratégica que ya estaba 3 pasos por delante de todos ellos. El hombre que recibió el bocadillo no era quien aparentaba ser. De hecho, él tenía recursos suficientes para adquirir todo ese barrio pretencioso en una sola operación. Y ahora, después de observar de primera mano la bondad auténtica de una niña en contraste con los prejuicios tóxicos de los adultos, él tenía una misión muy específica en mente. Mientras Carmen abrazaba a Sofía esa noche tratando de explicarle por qué algunos vecinos estaban inquietos por su amistad con desconocidos, ella no podía imaginar que fuerzas muy poderosas ya se estaban moviendo silenciosamente para garantizar que esa injusticia tuviera un precio muy alto. Si alguna vez has presenciado o experimentado situaciones de prejuicio disfrazado de preocupación, sabes que a veces la justicia necesita una pequeña ayuda del destino. Suscríbete al canal para descubrir cómo un simple bocadillo se convertiría en el instrumento de una venganza que dejaría boquiabierto a todo ese barrio de élite. A la mañana siguiente, Carmen se despertó con el persistente ruido de alguien golpeando la puerta. Aún en bata y con Sofía desayunando cereales, abrió la puerta y se encontró con 2 oficiales y la señora García detrás de ellos. Con una expresión de maliciosa satisfacción que le revolvió el estómago a Carmen. «Señora Carmen Jiménez», preguntó el oficial más alto. «Hemos recibido una queja de que su hija está siendo negligenciada y puesta en situaciones riesgosas». «¿Cómo que negligenciada?». Carmen sintió que le temblaba la voz. Sofía apareció en la entrada de la cocina, todavía con un cereal en la mano, con los ojos muy abiertos. La señora García dio un paso adelante mostrando copias de las fotos que había tomado la señora López. Permitir que una niña se acerque a delincuentes y drogadictos es una negligencia grave. Ya hemos contactado a los servicios sociales. El segundo oficial, visiblemente molesto, le murmuró algo a su compañero antes de dirigirse a Carmen. «Señora, solo necesitamos hacerle algunas preguntas rutinarias sobre el cuidado de la menor». Carmen sintió que el mundo se desmoronaba. Laborar en 2 clínicas, estudiar medicina por las noches, criar a Sofía sola desde que su padre las abandonó. Todo eso para que una mujer que nunca había tenido que trabajar en su vida la cuestionara por negligencia. «Mamá, ¿he hecho algo malo?», preguntó Sofía con voz pequeña y confusa. «No». «Tesoro, no has hecho nada malo», respondió Carmen lanzando una mirada helada a la señora García. Algunas personas simplemente tienen dificultades para comprender la bondad. Durante los siguientes 45 minutos, Carmen respondió a preguntas invasivas sobre su rutina, su trabajo y sus métodos de crianza, mientras Sofía observaba aterrada desde el sofá.
Las preguntas eran claramente sesgadas, diseñadas para encontrar fallas donde no las había. «Y deja a la niña sola frecuentemente debido al trabajo», insistió la trabajadora social que había llegado posteriormente. «Sofía se queda con la señora Ramírez de la casa contigua cuando tengo que trabajar». «Llevan 3 años teniendo una relación maravillosa», explicó Carmen esforzándose por mantener la calma. La señora García volvió a intervenir. «Una niña morena sin supervisión en este barrio es un problema de seguridad para todas las familias. Tenemos que mantener ciertos estándares aquí». Carmen sintió como le subía la ira por el pecho. Ahí estaba, el prejuicio puro y duro, sin disimulos. Estándares como enseñar bondad y empatía, porque eso es precisamente lo que ha hecho mi hija. Tras una hora de incomodidad, las autoridades se marcharon con vagas promesas de seguimiento. Carmen cerró la puerta y se apoyó contra ella, temblando de ira y miedo. «Mamá, ¿van a separarme de ti?», preguntó Sofía con lágrimas corriendo por su rostro. Carmen se arrodilló y abrazó a su hija con fuerza. «Nunca, mi amor, nunca». Pero incluso mientras decía eso, Carmen sabía que la situación estaba lejos de terminar. Esa tarde llegó una notificación oficial. Se había abierto una investigación formal por negligencia infantil. El proceso podría llevar meses. Lo que Carmen no sabía era que al otro lado de la ciudad, en un hotel de 5 estrellas, un hombre de 67 años estaba viendo en su computadora portátil las grabaciones de seguridad de la plaza del día anterior. Miguel Vázquez, ese era su verdadero nombre. No solo era rico, era multimillonario, propietario de una cadena nacional de restaurantes y, lo que es más importante, tenía conexiones políticas lo suficientemente poderosas como para destruir vidas con una sola llamada. Él había pasado 3 días disfrazado de mendigo haciendo investigación de campo para un documental sobre la desigualdad social que estaba produciendo. El encuentro con Sofía había sido genuino, al igual que su indignación al descubrir a través de su asistente personal que la familia estaba siendo acosada por vecinos racistas. «Señor Vázquez», dijo su abogado por teléfono, «he conseguido toda la información sobre la señora García y sus cómplices. ¿Quiere que proceda?». Miguel sonrió, pero no era una sonrisa bondadosa. Era la sonrisa fría de un empresario que había construido un imperio destruyendo a quienes subestimaban su determinación. «Todavía no. Ricardo, quiero ver hasta dónde están dispuestos a llegar. Pero documéntalo todo. Cada llamada, cada reunión, cada comentario en las redes sociales. Cuando llegue la hora de la justicia, ella tiene que ser perfecta e irreversible». Esa misma noche, Carmen recibió la primera llamada anónima amenazante. «Morena engreída, lárgate de este barrio antes de que las cosas se pongan feas para ti y tu hijita». Carmen grabó la llamada, algo que había aprendido a hacer tras años enfrentándose a una sutil discriminación en el trabajo. No era ingenua. Sabía exactamente lo que estaba pasando y quién estaba detrás. Lo que no imaginaba era que cada movimiento de sus perseguidores estaba siendo monitoreado por un equipo de investigadores privados contratados por un mendigo millonario que se había prometido a sí mismo que esa injusticia tendría consecuencias devastadoras. El jueves la presión se intensificó. Carmen llegó a la clínica y descubrió que alguien había hecho denuncias anónimas cuestionando su capacidad profesional. Su supervisor, avergonzado, se vio obligado a someterla a una evaluación administrativa. «Es temporal, Carmen», le explicó él, «pero tenemos que seguir los protocolos cuando recibimos denuncias formales». Esa noche, Carmen abrazó a Sofía mientras ella lloraba. «¿Por qué la gente es tan mala? Mamá, solo quería ayudar». Carmen cerró los ojos, sintiendo como la ira y la desesperación luchaban en su pecho, pero bajo esos sentimientos algo más profundo comenzaba a tomar forma. Una determinación silenciosa, forjada por años de lucha y discriminación que susurraba una simple verdad. Ella no era solo una víctima, era una superviviente y los supervivientes saben luchar. Lo que Carmen aún no comprendía era que su pequeña guerra particular estaba a punto de encontrar un aliado con recursos prácticamente ilimitados y una sed de justicia que haría que las maquinaciones de la señora García parecieran un juego de niños. Mientras ella planeaba en silencio su defensa legal contra las acusaciones infundadas, al otro lado de la ciudad, alguien mucho más peligroso estaba montando un tablero de ajedrez en el que sus perseguidores no serían más que peones a punto de descubrir el verdadero significado de la palabra consecuencias. La semana siguiente trajo consigo una serie de ataques coordinados que dejaron claro a Carmen que no se trataba solo de prejuicios del vecindario, sino de una campaña sistemática de destrucción. El lunes, Carmen recibió una fría llamada del banco. Su cuenta había sido bloqueada por actividades sospechosas. El martes le retiraron el coche por un supuesto problema de documentación.
El miércoles, Sofía llegó a casa llorando porque 3 madres habían prohibido a sus hijos jugar con ella. «Mamá, ¿por qué todo el mundo es tan malo con nosotros?», preguntó Sofía secándose las lágrimas con la manga de la camiseta. Carmen sintió como la ira le hervía en el pecho, pero mantuvo la voz tranquila. «A veces, tesoro, las personas que temen lo diferente intentan hacernos daño, pero eso no significa que vayamos a dejar de ser quienes somos». Esa noche, mientras Sofía dormía, Carmen llamó a su hermano Antonio, abogado penalista en Madrid. «Ella está intentando quebrarme. Antonio, necesito ayuda». «Envíame todo», respondió Antonio con voz firme. «Impresiones, grabaciones, todo. Haremos que esos racistas paguen caro por meterse con mi familia». Mientras Carmen organizaba meticulosamente cada prueba de la persecución, capturas de pantalla de las conversaciones del grupo del complejo que una vecina solidaria había filtrado, grabaciones de las llamadas amenazantes, registros de las denuncias infundadas, ella no sabía que sus movimientos estaban siendo observados por alguien mucho más poderoso. Miguel Vázquez había instalado un equipo de seguridad discreto para vigilar a Carmen y Sofía las 24 horas del día. Cada amenaza, cada acto de sabotaje estaba siendo documentado en alta resolución por investigadores profesionales. «Señor Vázquez», informó su jefe de seguridad durante una llamada encriptada, «la situación se está agravando. La líder de este grupo de acosadores es una tal señora García. Hemos descubierto que ella tiene conexiones con el alcalde y el juez local. Están utilizando su influencia política para intensificar la presión». Varios sostenían carteles con mensajes como «protejan a nuestros niños» y normas de seguridad. Carmen Jiménez, gritó la señora García en tono teatral. «Esta respetable comunidad no tolerará más que exponga a nuestros hijos a elementos peligrosos. Es hora de que usted y su hija encuentren un lugar más adecuado para ustedes». Carmen sintió que todas las fibras de su ser ardían de indignación, pero se obligó a mantener la compostura. «¿Y cuál sería ese lugar, señora García?» «El gueto que usted cree que es nuestro lugar natural». Un murmullo recorrió la multitud. Algunos vecinos parecían incómodos con la cruda franqueza de la situación, pero la mayoría se mantuvo firme detrás de su líder. «No tergiverse mis palabras», replicó la señora García, pero su máscara de cortesía se había deslizado. «Simplemente creemos que las personas con sus valores serían más felices en comunidades similares». En ese momento, algo cambió en los ojos de Carmen. Era como si algo hubiera cambiado dentro de ella. «Lo entiendo perfectamente, señora. Gracias por dejar su postura tan clara». Sofía, que había estado escondida detrás de su madre, dio un paso al frente. «Señora García, ¿por qué no le gusté? No he hecho nada malo». El silencio que siguió fue ensordecedor. Varias personas de la multitud bajaron la mirada, incapaces de afrontar la inocente pregunta de una niña de 9 años. La señora García, claramente irritada por haber sido acorralada, perdió por completo la compostura. «Escucha, chica, tus padres deberían haberte enseñado que hay reglas no escritas sobre con quién nos relacionamos. Cuando seas un poco mayor, entenderás por qué algunas mezclas son problemáticas para una sociedad civilizada». Carmen tuvo que sujetarse con fuerza los brazos para no estrangular a esa mujer delante de todos, pero algo dentro de ella estaba calculando, planeando. Cada palabra venenosa quedaba grabada mentalmente como prueba. «Anotado», dijo Carmen con calma, tomando a Sofía de la mano todas sus palabras, cada una de ellas. Esa noche, mientras ayudaba a Sofía con los deberes, Carmen recibió una llamada de un número desconocido. «Hola, señora Jiménez. Le llama a la oficina del señor Vázquez. ¿Le gustaría concertar una cita urgente con usted mañana por la mañana? Si es posible». Carmen frunció el ceño. «Vázquez. No conozco a ningún Vázquez. El señor prefiere explicárselo en persona. Se trata del incidente de la plaza con su hija la semana pasada». Carmen sintió un nudo en el estómago. «Más problemas». «De acuerdo. ¿Dónde?» El sábado por la mañana, Carmen dejó a Sofía con la señora Ramírez y se dirigió a la dirección indicada, un edificio de oficinas en el centro de la ciudad. El ascensor la llevó a la última planta, donde una recepcionista impecablemente vestida la condujo a una oficina con vistas panorámicas. El hombre que se levantó para saludarla era irreconocible, cabello bien cortado, traje a medida, postura segura. Pero cuando sonrió, Carmen reconoció esos ojos verdes. «Usted es él». Carmen se detuvo incrédula, el vagabundo de la plaza. «Miguel Vázquez, director ejecutivo de Vázquez Holdings. Encantado de conocerla oficialmente, señora Jiménez». Carmen se sentó lentamente tratando de procesar la información.
¿Usted no es una persona sin hogar? Definitivamente no. Estaba haciendo una investigación de campo encubierta cuando conocí a Sofía. Miguel se sentó detrás del escritorio con expresión seria. Ella me trató como a un ser humano. Sus vecinos la están tratando como basura. Eso me molesta profundamente. Carmen aún estaba asimilándolo cuando Miguel continuó. He estado vigilando el acoso que están sufriendo. Cada llamada amenazante, cada acto de sabotaje, cada reunión conspirativa de su querida señora García con el alcalde, todo documentado en alta definición. Él deslizó una carpeta por la mesa. Carmen la abrió y encontró fotos, transcripciones, registros bancarios. Hemos descubierto que la señora García recibe contribuciones sustanciales de empresas inmobiliarias interesadas en revitalizar su barrio. La persecución a la que están sometidos forma parte de un plan más amplio de gentrificación. Carmen levantó la vista sintiendo una mezcla de alivio y expectación. ¿Qué quiere a cambio de esta información? Miguel sonrió. Pero ya no era la sonrisa agradecida del mendigo, era la sonrisa afilada de un empresario a punto de cerrar el negocio más satisfactorio de su vida. Quiero justicia. Su hija me recordó que la bondad aún existe. Ahora quiero demostrarle a ella que la justicia también existe. Se inclinó hacia adelante. La pregunta es, ¿está preparada para jugar al mismo nivel que ellos, pero con armas infinitamente más poderosas? Carmen volvió a mirar las pruebas que había en la carpeta. Cada página representaba una oportunidad de darle la vuelta al juego por completo. ¿Qué tienes en mente? La primera fase ya ha comenzado. He comprado el edificio donde vivís. La señora García recibirá la orden de desalojo el lunes. Miguel hizo una pausa dramática. Pero eso es solo el aperitivo. Carmen sintió que se le escapaba una sonrisa. Por primera vez en semanas ya no se sentía como una víctima indefensa. Lo que ninguna de las dos sabía era que la señora García, en su infinita arrogancia, acababa de cometer el error más estúpido posible, subestimar por completo el poder de una madre morena decidida aliada con un multimillonario sediento de justicia. El lunes por la mañana, la señora García se despertó preparándose para otro día de persecución sistemática contra Carmen y Sofía. Ella había concertado una reunión con el juez Fernández para finalizar el proceso de expulsión forzosa de la inadecuada familia de su respetable barrio. A sus 59 años, Rosa García siempre había conseguido todo lo que quería mediante influencias políticas y chantajes encubiertos. Su última victoria había sido convencer al alcalde de que acelerara el proceso de revitalización del barrio, un eufemismo elegante para expulsar a las familias morenas de bajos ingresos. Vestida con su mejor traje y llevando una carpeta llena de pruebas fabricadas contra Carmen, Rosa se dirigió con confianza al juzgado. No podía imaginar que cada paso que daba hacia ese edificio la acercaba más a su propia destrucción. S.R.A. García. La saludó el juez Fernández, visiblemente nervioso. Tenemos que hablar antes de la audiencia. ¿Ha habido novedades? Rosa frunció el ceño. ¿Novedades? ¿Qué tipo de novedades? Espero que no esté reconsiderando nuestra postura sobre esta familia problemática. El juez carraspeó evitando la mirada de Rosa. En realidad, la audiencia ha sido cancelada indefinidamente. ¿Cómo que cancelada? Rosa sintió la primera punzada de alarma. Tenemos pruebas suficientes de negligencia. La documentación está toda aquí. Señora García la interrumpió una voz familiar detrás de ella. Rosa se dio la vuelta y vio a Carmen entrando en la sala, acompañada de un hombre con un traje impecable y un equipo de abogados que no reconoció. ¿Qué hace esta mujer aquí? Gruñó Rosa. ¿Y quiénes son estas personas? Miguel Vázquez dio un paso adelante y se quitó lentamente las gafas de sol que había llevado desde que llegó al tribunal. Señora García, encantado de conocerla oficialmente. Miguel Vázquez, director ejecutivo de Vázquez Holdings. Rosa parpadeó confundida. Vázquez, nunca lo había oído nombrar. ¿Y qué tiene eso que ver con el mendigo sucio al que su hija dio de comer en la plaza? Sonrió fríamente Miguel. Soy yo. El rostro de Rosa se quedó sin color. Su cerebro luchaba por procesar la información mientras Miguel continuaba, cada palabra cayendo como un martillazo. Durante los últimos 15 días, mi equipo ha documentado meticulosamente cada una de sus acciones contra esta familia. Cada llamada amenazante y sí, sabemos que fue usted. Cada reunión conspirativa, cada denuncia falsa. Hizo un gesto uno de los abogados que abrió un ordenador portátil. ¿Quiere verlo?, preguntó Miguel girando la pantalla hacia Rosa. Esta es usted en la oficina del alcalde el jueves pasado. El audio es cristalino, por cierto. La voz de Rosa resonó en los altavoces del ordenador portátil. Estas personas no comprenden que existen jerarquías naturales. Alcalde,
Un niño moreno influyendo en otros niños blancos para que se mezclen con vagabundos. Eso hay que cortarlo de raíz. Rosa sintió que le temblaban las piernas. ¿Cómo ustedes? Eso fue una conversación privada. No pueden. No podemos. ¿Qué? Documentar una conspiración criminal. ¿Grabarlas? Usar pruebas obtenidas legalmente, dijo finalmente Carmen con voz tranquila pero cargada de satisfacción. S.R.A. García, durante semanas la he observado orquestar una campaña de terror contra mi hija de 9 años. Ahora es mi turno. El abogado de Miguel abrió una segunda carpeta. S.R.A. García, hemos descubierto algo interesante sobre sus finanzas. En los últimos 3 años ha recibido $150,000 de Greenfield Development para facilitar la expulsión de familias específicas del barrio. Familias morenas hispanas. Concretamente, eso es ridículo. Yo nunca, comenzó Rosa, pero su voz se quebró cuando vieron las transferencias bancarias en la pantalla. Oh, pero lo hizo, continuó el abogado implacablemente. Y aquí está usted firmando los contratos y aquí hablando con el representante de la empresa sobre limpieza étnica sutil. Son sus palabras, no las nuestras. El juez Fernández, que había permanecido en silencio, finalmente habló con voz temblorosa. Señora García, yo no sabía nada de esas irregularidades. Miguel se rió sarcásticamente. Ah, su señoría, pero sí lo sabía. También tenemos grabaciones suyas. ¿Quiere verlas? Es particularmente interesante la parte en la que discute cómo acelerar los procesos contra ciertas familias a cambio de donaciones para su campaña de reelección. El color desapareció por completo del rostro del juez. Rosa, al darse cuenta de que el barco se estaba hundiendo, intentó una última jugada desesperada. No pueden probar nada. Todo esto es un montaje. Un mendigo y una doctora pobre contra personas respetables de la comunidad. ¿A quién creen que se le creerá? Miguel se acercó lentamente con sus ojos verdes ahora fríos como el hielo ártico. Señora García, permítame presentarle algunas cifras. Vázquez Holdings tiene un patrimonio neto de $4,200 millones. Somos propietarios de 230 restaurantes en 40 países. Mis abogados cobran $3,000 por hora. Hizo una pausa dramática saboreando el horror creciente en el rostro de Rosa. ¿Sabe cuánto cuesta destruir la reputación de una racista de barrio? Prácticamente nada. Es incluso divertido. En ese momento, el móvil de Rosa comenzó a sonar insistentemente. Ella contestó con manos temblorosas. Hola, señora García, le llamamos desde CNN News. Nos gustaría que hiciera una declaración sobre las grabaciones que acabamos de recibir en las que se le ve coordinando una campaña racista contra una familia latinoamericana. Se emitirá en 20 minutos. Rosa dejó caer el teléfono. El ruido resonó en la silenciosa habitación como una sentencia definitiva. Carmen cruzó los brazos y finalmente se permitió sonreír. ¿Sabe, señora García? Mi hija me enseñó algo importante aquel día en la plaza. Ella me dijo que cuando vemos a alguien hambriento, compartimos nuestra comida. Cuando vemos a alguien sediento de justicia, hizo una pausa cargada de significado. Bueno, también saciamos esa sed. Miguel hizo un gesto a sus abogados. Caballeros, procedan con las acciones penales por conspiración, amenazas, corrupción y discriminación racial. Ah, y asegúrense de que la señora García reciba una copia del documento de desalojo de su apartamento. He comprado el edificio esta mañana. Rosa finalmente comprendió el alcance total de su derrota. Ustedes no pueden hacerme esto. Tengo derechos. Tengo influencia. Corrigió Miguel fríamente. Pasado. Ahora solo tiene las consecuencias de sus decisiones. Mientras Rosa salía tambaleando de la sala, seguida por los flashes de los periodistas que ya esperaban en el pasillo, Carmen sintió una sensación de justicia tan pura que casi la hizo llorar. Pero lo que la emocionó aún más fue lo que sucedería cuando llegara a casa y le contara a Sofía que aquel hombre amable de la plaza había resultado ser no solo rico, sino también un poderoso aliado en la lucha contra la injusticia que habían intentado imponerles. Porque si hay algo más satisfactorio que ver a los prejuiciosos pagar por sus actos, es saber que una niña de 9 años, con su bondad pura e inocente, había sido el catalizador de una justicia tan perfecta que parecía haber sido planeada por los propios cielos. 3 meses después, Carmen estaba sentada en el porche de su nueva casa, un regalo de Miguel a través de su recién creada fundación para familias víctimas de discriminación en materia de vivienda. Sofía corría por el amplio jardín jugando con Luna, la Golden Retriever que Miguel había regalado a ella.
El noticiario de la tarde mostraba las últimas novedades sobre el escándalo que había destruido la carrera de Rosa García. La investigación federal había descubierto una red de corrupción que involucraba al alcalde, al juez y a los promotores inmobiliarios. Rosa lo había perdido todo: su casa, su cuenta bancaria congelada, y se enfrentaba a 5 años de prisión por conspiración y fraude. «Mamá, ¿has visto? La señora García está llorando en la televisión», observó Sofía señalando la pantalla. Carmen suspiró y apagó el aparato. «Sí, tesoro. A veces las personas toman malas decisiones y tienen que aceptar las consecuencias». Miguel visitaba con regularidad, siempre trayendo historias sobre otras familias que habían sido ayudadas por la Fundación Sofía Vázquez, llamada así en honor a la niña que le enseñó que los pequeños gestos pueden cambiarlo todo. La organización ya había ayudado a 400 familias a escapar de situaciones de discriminación en materia de vivienda. «¿Sabes lo que más me impresiona?», dijo Miguel durante una de sus visitas, observando a Sofía enseñarle trucos a Luna. «Nunca ha perdido su bondad. Después de todo lo que han pasado, sigue sonriendo a los desconocidos. Sigue ofreciendo ayuda». Carmen asintió, sintiendo como el orgullo le hinchaba el pecho. «Así es, mi tesoro». El mundo intentó endurecerla, pero ella decidió seguir siendo dulce. La vida de Carmen había cambiado por completo. Miguel la había contratado como coordinadora regional de la fundación, con un sueldo 3 veces superior al de sus 2 trabajos anteriores. Y lo más importante, ahora tenía tiempo para estar presente en la vida de su hija. Una tarde, mientras organizaban donaciones para la fundación, Sofía preguntó pensativa: «Mamá, ¿crees que la señora García aprendió algo?». Carmen hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente las palabras. «A veces, mi amor, las personas solo aprenden cuando enfrentan las consecuencias reales de sus acciones. Lo importante es que sigamos siendo quienes somos, buenas personas que hacen lo correcto, incluso cuando es difícil, especialmente cuando es difícil». Ese fin de semana, Miguel organizó una fiesta de inauguración para el nuevo centro comunitario construido exactamente donde estaba el antiguo edificio de la señora García. Asistieron decenas de familias, muchas de ellas beneficiarias de la fundación. Sofía, ahora con 10 años, pronunció un pequeño discurso ante todos. «Mi madre siempre decía que la bondad es como plantar semillas. A veces tardan en crecer, pero cuando lo hacen, se convierten en algo hermoso que puede alimentar a muchas personas. El señor Miguel me enseñó que cuando plantamos semillas de bondad, a veces crecen de maneras que nunca imaginamos. Yo solo quería darle mi sándwich a un señor que tenía hambre, pero esa pequeña semilla se convirtió en esta hermosa fundación que ayuda a muchas familias». La multitud aplaudió, y Carmen sintió lágrimas de orgullo corriendo por sus mejillas. Miguel se acercó al micrófono. «Sofía tiene razón sobre las semillas», dijo con una sonrisa. «Pero hay algo más que ella no sabe. A veces, cuando plantas una semilla de bondad, no solo ayudas a otros, también plantas la semilla de la justicia. Y cuando la justicia crece, se asegura de que la bondad sea protegida y recompensada». Hizo una pausa, mirando directamente a la cámara de televisión que estaba transmitiendo el evento en vivo. Para aquellos que piensan que pueden aplastar la bondad con prejuicios y odio, recuerden esta historia. La bondad tiene aliados poderosos y la justicia tiene recursos infinitos cuando se trata de proteger a los inocentes. Esa noche, mientras Carmen arropaba a Sofía en su nueva habitación, su hija le preguntó: «Mamá, ¿crees que más niños van a querer ser bondadosos después de escuchar nuestra historia?». Carmen sonrió y besó la frente de su hija. «Espero que sí, mi amor. Y espero que también recuerden que la bondad siempre, siempre vale la pena, sin importar lo que otros digan o hagan». Mientras Sofía se quedaba dormida, Carmen miró por la ventana hacia el centro comunitario iluminado, donde familias de todas las nacionalidades y colores jugaban juntas en los nuevos parques infantiles. A veces, la justicia llega de formas inesperadas. A veces viene disfrazada de mendigo millonario. Pero siempre, siempre llega cuando la bondad genuina encuentra el camino hacia las personas correctas en el momento perfecto. Y en algún lugar de la ciudad, en un pequeño apartamento alquilado, Rosa García observaba las noticias sobre la inauguración del centro comunitario, finalmente comprendiendo que subestimar el poder de una niña bondadosa y una madre determinada había sido el error más costoso de su vida. La historia de Sofía se había convertido en leyenda en el barrio, un recordatorio permanente de que la bondad no solo tiene su recompensa, sino que también tiene protectores poderosos esperando en los lugares más inesperados.